Muchas gracias por acompañarnos este 5 de junio del 2019 al Rescate del Alma. Nuestro texto leemos el Salmo 9:11 que dice así: Cantad a Jehová que habita en Sión, publiquen en los pueblos sus obras. Y sus obras son de bendición, de esperanza, de consuelo o de llamar la atención, de advertencia, para que nos corrijamos y lo sigamos a Él y tengamos el camino de la vida. El tema de hoy, estamos hablando acerca desde el programa pasado, de temas, deudas familiares, es lo que vamos a continuar hoy, tomando el capítulo 5 del libro de Nehemías en la Biblia, todo es de la Biblia. En el consejo de la palabra de Dios encontramos sabiduría para enfrentar las cosas que nos rodean. A veces no sabemos cómo vemos el problema, pero no sabemos cuál es el fondo de ello. Bueno, la palabra de Dios tiene la solución, créanme, tiene la solución. Quiero pedirle por favor que si gusta comunicarse con nosotros, queremos orar por usted. Si usted tiene alguna necesidad, pedirle a Dios Todopoderoso que obre en su vida, le muestre dirección en su corazón, le ayude a usted a refugiarse en el Señor, o si está usted atrapado por alguna cadena de algún vicio, en Cristo Jesús, Jesucristo rompe las cadenas, en Él hay verdadera libertad. Le queremos pedir que por favor se comunique con nosotros y con gusto oraremos por usted en la parte posterior del programa. Y al final, compártanos por favor un versículo. Queremos terminar con el texto que usted elija. Con mucho gusto terminaremos con el texto que usted elija. Mi nombre es Jonathan Rodríguez Gutiérrez, pastor adjunto de la Iglesia Agape, y le invito a quedarse a buscar a Jesucristo, que es nuestro rescatista. Que Él lo bendiga. 911, ¿dónde es su emergencia? Gloria a Dios, gloria a Dios. Deudas familiares. Es algo que a veces pasamos. Podrían ser de muchos casos, de muchos tipos, morales, materiales, sentimentales. Podría ser que hay gente dentro de la misma casa que guarde rencor. Problemas que tengan en su corazón, que se lleven ahí durante años y que no se han resuelto por el hecho de las injusticias que uno siente, y por no tratar ese problema a tiempo, o porque todavía está en puntos suspensivos y no lo hemos abordado y tenemos ese problema dentro de casa. Puede ser también en un trabajo, puede ser también, por supuesto, en la iglesia. Si no se resuelven esas situaciones, pueden surgir y causar un daño mayor. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15. La palabra de Dios dice así: Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, los perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esto es justo. Acabando Jesús el Padre Nuestro, la oración conocida como el Padre Nuestro, continúa hablando Jesús y dice exactamente esto: debemos perdonar. Si no perdonamos, Dios no nos va a perdonar. Si perdonamos, Dios nos va a perdonar. No guardar rencor. Muchas familias sonríen juntas, viven bajo el mismo techo, comen la misma comida, utilizan la misma pasta dental, pero no están unidas. Uno solamente lo siente, en el ambiente se siente que hay conflicto, que algo ya se está a punto de romper, que hay algo que está herido, hay algo muy sensible, que con solamente insinuar algo hacia ese tema se puede caer en caos y hasta en golpes. El enemigo de nuestras almas quiere dividir las familias, quiere destruirlas, y pondrá personas también que nos aconsejen agarrar un marro para demoler la familia. Usará amigos que metan cizaña en nuestro matrimonio. Usará conocidos que nos busquen alejar de nuestros padres, que nos busquen lastimar y guardarle rencor. Usará los medios de comunicación, usará las redes sociales para distraernos de lo que importa y quitarle eso al tiempo valioso del fortalecimiento familiar, de la búsqueda espiritual, mi comunión con Dios. Y una vez que vivamos así, estaremos solamente un empujoncito de huir de ese hogar, de dividir el hogar, de poner padres contra hijos. Nehemías se enfrentó a un problema similar. Él está construyendo un muro para Jerusalén en la historia de Nehemías capítulo 5. Y él
encuentra un problema que había dentro de casa, dentro del muro. Estaban ellos preparándose por los ataques por si venían de fuera, cuando dentro del muro, del mismo pueblo de los judíos que iban a vivir en Jerusalén, tienen un problema grave. Eran las deudas entre ellos, deudas que los estaban apretando, que los estaban consumiendo, que los estaban lastimando grandemente. Todos habían salido libres, bendito sea Dios, de donde estaban, del reino de Artajerjes. Salieron libres de allá. Gracias a Dios por Nehemías, porque lo utiliza el Señor. La benéfica mano de Dios sobre Nehemías. Era un hombre piadoso que buscaba a Dios, que cuando tenía algún problema lo que hacía era orar, buscar a Dios, clamar al Señor, y Dios le responde. Y cuando llegan se da cuenta que hay un problema interno que los está dividiendo, y son las deudas. Había, como siempre, en todos los niveles había 3 clases: la clase alta, la clase media y la clase baja. Todos habían sido esclavos, pero ahora regresaban todos, y en lugar de agradecerles todos y trabajar unidos, empiezan pues a cobrarse un problema que surge ahí, que es exactamente Nehemías capítulo 5 versículo 7, que dice así, porque este era el problema: medité entonces para conmigo y reprendí a los principales y a los magistrados y les dije: tomáis cada uno usura de sus hermanos, y convoqué contra ellos grande junta. Este era el problema que los estaba dividiendo. Usted conoce el tema pasado, hablamos de qué era esto, y se lo leo: es el interés excesivo que se cobra a lo prestado, sobrepasando a lo establecido por la ley. El agiotista, no sé si alguna vez usted por desesperación ha buscado a alguna de estas personas, y esas personas solamente para sacarte de un problema crean uno mayor, una deuda mayor. Si la ley permite un porcentaje de interés del 10%, a ellos no les importa, ellos cobran el 50, el 70, el 40, no importa. Solamente quieren beneficiarse del dolor de la persona que está así. Tremendo, terrible. Y esto es algo que a Dios lo prohíbe. Vimos varios textos la vez pasada. Le pido que por favor vea el programa de la semana pasada, creo que fue el 29 de mayo. Vimos los textos que hablan acerca de la usura, que para Dios está mal, Dios la prohíbe, especialmente en familia, Dios lo prohíbe. El problema era tan grande que se levanta un clamor del pueblo de Israel, y están ellos en desesperación porque los que menos tenían no tenían para comer, sus hijos los habían vendido prácticamente como siervos, y no tenían ellos el dinero para poder rescatar a sus hijos porque venían todos de esclavos, y ya nada más les quedaba a ellos mendigar y morir. Eso es lo que estaban pasando ellos. La angustia era terrible en sus vidas. Llega el clamor a Nehemías, que Nehemías era el más rico de todos, era el que estaba apoyando, el que tenía el favor del rey, el que tenía el favor de Dios sobre todo. Y Nehemías se entera de esto, y Nehemías lo que hace es, pues por supuesto, se enoja que entre hermanos surja este problema, y él lo que hace es esto. Dice Nehemías capítulo 5, en donde estamos, dice ahí Nehemías capítulo 5 versículo 6. Dice Nehemías: y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Ante la injusticia que estaba pasando el pueblo de Israel, él dice: me enojé en gran manera. Pero no se queda ahí. Dice ahí versículos 6 y 7: me enojé en gran manera y entonces lo medité y reprendí a los nobles. Versículo 7, Nehemías 5, 6 y 7. Reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije: exigís interés cada uno a vuestros hermanos, y convoqué contra ellos una grande asamblea. Exigen a ustedes, a sus hermanos, exigen interés, exigen usura, exigen esto a los problemas a sus propios hermanos. Nehemías lo que hace es, antes de caer en ira y empezar a dar órdenes desde ahí arriba, lo que hace es meditar. Y si entendemos que Nehemías en los capítulos anteriores lo que hacía antes de actuar era orar, antes de ponerse en acción y empezar a construir muros era orar, bueno, no sería descabellado decir que esta meditación la logró orando, buscando a Dios, y Dios le dio sabiduría y le dio dominio propio para actuar como corresponde. Urgía que nadie se fuera de construir el muro, urgía que no hubiera divisiones entre ellos. Los enemigos estaban alrededor dispuestos a esperar a que un momento de descuido y les caemos encima y los matamos, total. Y con grandes riquezas, con el favor del rey, pues eran gente codiciable, y entonces los vecinos querían así atacarlos. A Nehemías no le importa en este momento lo económico. Nehemías los pone en el mismo lugar, son nuestros hermanos. Primero tenemos que resolver este asunto. Si ya Dios nos ha permitido venir a este lugar y nos ha perdonado,
pues entonces nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Perdonar también esas deudas. Es lo que se está diciendo, los convoca a una grande asamblea para llamarles la atención. Porque para Dios la gente endeudada y la gente rica son lo mismo. Es en el Señor, en el pueblo de Dios había gente muy importante, inmensamente rica, como en la Biblia, como había casos de reyes, David, Salomón, Esther, Abraham, José, Job, gente muy rica. Pero también había gente humilde en el pueblo del Señor, como era Elías, como era Juan el Bautista, como eran los apóstoles. Y sin embargo Dios les proveyó a todos, Dios los bendijo a todos. Dios quiere encargarse de nosotros. Es en el pueblo del Señor, en el lugar en donde el rico se puede sentar al lado del pobre, en donde el blanco se puede sentar al lado de la gente de color, en donde el hombre se puede sentar al lado de la mujer sin ningún problema. Es dentro de la iglesia, del pueblo del Señor, donde no debe de haber acepción de personas. La conducta que tenga cada uno, bueno, eso ya es otra cosa, pero la persona debe de ser aceptada y buscar, siempre y cuando honre al Señor y vaya para buscar al Señor, no hacer un espectáculo, por supuesto, pero es ahí donde debe de haber unidad. Nehemías lo piensa, lo convoca y les llama la atención, y sigue así hablando Nehemías, versículo 8, Nehemías capítulo 5, versículo 8. Y les dije: nosotros, según nuestras posibilidades, Nehemías y los que estaban con él, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. O sea, ustedes los rescatamos, nosotros los rescatamos. Ustedes también, la clase alta, nosotros los rescatamos. Y vosotros y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron que responder. Nehemías era una persona muy rico. Empieza el capítulo diciendo que el último versículo del capítulo 1, que Nehemías era copero, una persona de suma confianza del rey, el rey y la reina lo estimaban en gran manera, y por eso es que él puede regresar, porque la bendición de Dios ahí estaba. Era una persona de la nobleza, podríamos decir. Y Nehemías había comprado a mucha gente con sus posibilidades para rescatarlos, no para que fueran ellos esclavos, sino para rescatarlos y pagarles la deuda y darles libertad. Nehemías hace una comparación: yo hice esto, es más, a lo mejor con algunos de la clase alta él también había deudas muy grandes, yo también los rescaté a ustedes, les consta, a lo mejor tú me debías tanto, a lo mejor los estaba viendo. Nehemías era el gobernador, era el que tenía la bendición del Señor, y él no les está cobrando ningún interés, no les está cobrando nada. Qué bendición es que Nehemías, sin ninguna búsqueda ahí clandestina en su corazón para beneficiarse de alguna manera, buscar abusar de la necesidad de los... No, Nehemías no. Nehemías solamente tenía un sincero deseo de querer ayudar a sus hermanos, al pueblo de Israel, de Judá, para que pudieran construir el muro y tuvieran ellos paz. Hay algunas personas, quizá usted que nos está viendo tenga empleados. Si le preguntara a alguien de fuera, a alguno de sus empleados, ¿cómo lo trata usted como jefe?, ¿qué respondería ese empleado? Hay programas que tratan acerca de eso, en donde el jefe, de manera encubierta, pues sea el programa, se mete hacia sus trabajos para ver qué opinión tienen de sus jefes. Muchos se airan ante las personas que les deben dinero y favores, olvidando que Dios nos ha perdonado la deuda más grande, que es el pecado. Nehemías sigue el versículo 5, Nehemías sigue hablando y dice así, capítulo 5, versículos 9 y 10. Y les dije: no es bueno lo que hacen, no andaréis en el temor de nuestro Dios, para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. Si hacen esto, no pueden andar en el temor de Dios. También yo y mis hermanos y mis criados los hemos prestado dinero y grano. Quitémosle ahora este gravamen. Si nosotros les hemos dado esto y no les hemos cobrado nada, también ustedes, por favor, no es bueno lo que hacen, por favor, quitémosle este oprobio sobre ellos y andemos en el temor de Dios. Vamos a empezar las cosas bien. No tendría caso salir de las cadenas del extranjero, de esta historia, para regresar a Jerusalén y de nuevo tener cadenas de deudas y seguir vendiendo a los hijos, o empeñarlos, así decirlo, para que puedan pagar una deuda y seguir así de esclavos. No, eso no va a haber bendición. Si queremos hacer las cosas de Dios, hay que hacerlas empezando solucionando las deudas
Y Nehemías es lo que pone primero. Si no lo hacen, no van a andar en el temor de Dios. ¿Cómo van a clamarle al Señor? ¿Cómo puede yo, Señor, esta tribulación me pega a mí y me está doblando, me está afligiendo, me está zarandeando, cuando yo mismo soy una persona cruel, mezquina, grosera, abusiva de mi siervo que está ahí? Nehemías había rescatado a mucha gente y les dice con su ejemplo: yo no les cobré. No hagamos así, hermanos. No es bueno lo que hacen. Esto lo logra porque Nehemías busca a Dios. Entendemos que Nehemías busca a Dios y encuentra sabiduría en el Señor. Si no hubiera sido desde arriba, desde donde estaba, quizá desde un lugar alto, y estaba dándole órdenes con un marro. Y Nehemías no, lo que hace es medita, piensa y entonces dice las palabras de manera suave, como debía de haber sido, buscando la unidad. Es lo que está haciendo él. Versículo 10, ahí es donde acabamos de leer. Dice ahí: también yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosle ahora este gravamen. ¿Saben qué? Les perdonamos la deuda. ¿Saben qué? Todo eso que les hemos prestado, vamos a empezar bien. Dame la mano y seguimos trabajando, no hay ningún problema. Pero hagan ustedes lo mismo. Si no andan en el temor de Dios, no va a haber bendición. Si yo les quito mi favor, si yo les quito el favor del rey, político, militar y de material también que estaban ahí de construcción, estarán perdidos. Tenemos que tener en cuenta que Dios nos ha bendecido mucho. Dios nos provee cada día. Lo que tenemos ahorita materialmente, si usted nos está viendo por internet, no vivimos en la miseria. Hemos visto gente que, usted la ha visto, gente que busca comida en la basura. Niños pobrecitos, los niños que viven en la calle. Podemos ayudar, sí, claro que podemos ayudar, pero seamos agradecidos a Dios que el Señor nos ha permitido tener esta bendición. Aprovechémosla. Mucha gente se angustia, se preocupa por lo material, y hay gente que dice: para mí no tener dinero es no tener para comer, y para otros no tener dinero es no dar un viaje, no sé, no comprarse aquella joya. No es lo mismo, la misma situación. Para muchas personas 1,000 pesos no les alcanzaría para mi capricho temporal de alguna ropa, no sé, algo así. Pero para mucha gente 1,000 pesos, con 1,000 pesos llena su carrito del súper. Vea, por favor, estamos muy bendecidos. Si usted nos está viendo en esta tranquilidad, en su teléfono, en su computadora, tenemos internet, tenemos esta paz, aprovechémoslo y démosle gracias a Dios. Nehemías le está diciendo: si estamos aquí es por la bendición del Señor. Pudimos seguir habiendo estado de esclavos, pero bendito sea Dios que Él nos ha permitido estar aquí. Lucas capítulo 12 dice así: porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Eso dice Lucas capítulo 12 versículo 48. Dios nos ha dado mucho. Dios nos acompaña y nos provee. Creo que si Dios permite, usted podrá comer sus 3 comidas, el Señor lo provee, o el ritmo que usted lleve de comida. Dios nos da techo, Dios nos da ropa, Dios nos da la capacidad de poder movernos para nuestras actividades, nuestros trabajos, la escuela, el ministerio, y nos provee el Señor. Seamos agradecidos con el Señor. No oprimamos a la gente que está alrededor de nosotros. Seamos de bendición y Dios nos ayude a cuidarnos. No ser violentos a la hora de enfrentar a la persona que nos llegara a deber. Es cierto, hay que pagar, por supuesto, eso sí es cierto, pero lo que está aquí criticando es principalmente la usura, no la deuda, sino el interés excesivo. Eso es lo que Dios prohíbe y Dios dice no. Nehemías capítulo 5 versículo 11, sigue hablando Nehemías: les ruego, hermanos, les ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares, sus casas, y la 100ª parte del dinero, del grano, del vino, del aceite, que demandáis, gracias, que demandáis de ellos con interés. Les ruego. Con qué cariño habla Nehemías, sin ningún soberbia, ningún sentimiento superior a los demás. Les ruego, siendo el gobernador, que les devuelvan sus tierras. La gente había empeñado todo con tal de pagar sus deudas. No venían con grandes cosas de esclavos, no creo así, pero le habían empeñado todo para pagar la deuda de la usura que se estaban cobrando. Por supuesto, cuando uno entra en usura, nadie obliga al que está endeudado a
a entrarle a la usura. Pero la desesperación es tan grande que la gente, para solucionar su problema, dice: está bien, ayúdame, ya sé que mañana me va a costar esto, pero hoy tengo que resolver este problema, ayúdame. Los dos están de acuerdo, es cierto, pero el que no está de acuerdo en ese trato es Dios, porque Dios prohíbe la usura. Por eso Nehemías le dice: les ruego, devuelvan a nuestros hermanos sus tierras, todo lo que tienen, y todavía denles un poquito más, una centésima parte, para que se vayan contentos. Cuando yo los tenía a Nehemías remordiéndolos en el corazón, después de haberles impactado fuertemente al pueblo usurero y mostrado este es el verdadero problema, Nehemías no pierde la cabeza, no se deja dominar por la ira, habla solamente lo que tiene que hablar, no habla más, no mete el dedo en la llaga para que cayera en ira. No, ya todos estaban así, exhortados y pues compungidos, estaban así. Les habla con respeto: les ruego, el gobernante les habla así: les ruego, como un líder sano que quiere la unión del pueblo sin ningún interés, y cabe la palabra, os ruego que les devuelvan hoy, urge que acabemos este problema ahorita. No tiene caso que lo sigamos ahí esperando. Demos la solución hoy y sigamos adelante, sigamos construyendo el muro. Denles lo que es suyo, perdónenles la deuda. Ustedes tienen tanto. Muchos de la clase alta, no todos los de la clase alta eran usureros. Dios nos ha dado tanto, provéanles, denles, gánense el corazón de las personas regalándoles un 1% y sigamos adelante todos trabajando en la obra. Nehemías da cátedra de cómo ser un excelente líder, un excelente político que se pone a trabajar con sus propias manos, y sus hermanos y su familia también, en la construcción del muro, y no se queda de brazos cruzados, ni dice: bueno, se acabó la hora de la jornada, pongamos el candado y nos vemos mañana. No, Nehemías sigue trabajando y cuidando la unión del pueblo. Oremos por nuestros gobernantes, que sean personas que amen a nuestro país, y créame que la iglesia cristiana y Ágape, como lo hemos dicho en otros programas, está orando por ustedes. Que el Señor los bendiga, aunque hayamos o no hayamos votado por ustedes. Nuestro compromiso es orar con ustedes y someternos ante la autoridad. Dios los bendiga. Estaba en juego pues la obediencia a Dios en esa historia, la unidad de los judíos, la ética de los judíos, la construcción del muro. Estaba en juego todo, ¿no? La defensa de Jerusalén ante los ladrones saqueadores que venían a invadirles. Si el rey Artajerjes veía que estaban divididos, decía: ¿saben qué? Mejor regrésense, es un montón de problemas. Y de las burlas de otro grupo, que es Sanballat y de su equipo, que en este capítulo no lo vamos a ver, no lo menciona. Entonces sigue ahí versículo 12. Y dijeron estos hombres: lo devolveremos. El pueblo se llena de dolor en su corazón y dicen: sí, Nehemías, lo devolveremos, nada les demandaremos, haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Gloria a Dios. Qué difícil es perdonar una deuda. No sé de cuánto ha perdonado usted deudas, pero esta es una deuda en la cual tenía que pagar a sus hijos, y ellos dicen: está bien, lo devolveremos, no les pediremos nada. ¡Qué bendición! La bendición del Señor se ve aquí. Gloria a Dios. Nehemías, tienes razón. Dios nos ha dado más. Tú mismo has rescatado a nuestros hijos y a muchas de las personas que estamos aquí. Si no hubiera sido por la mano de Dios sobre ti, estaríamos todavía lejos, a cientos de kilómetros de distancia, lejos de nuestra casa. No más usura, Nehemías. La quitaremos. Estás perdonado, hermano. No hay problema. Dios proveerá, y Dios siempre provee. Y entonces Nehemías fortalece al pueblo en el Señor, y hay por fin armonía. Porque cuando el pueblo de Dios dialoga, cuando la familia que teme a Dios pone las cosas en oración y hace las cosas a la manera del Señor, siempre hay armonía. Siempre hay armonía. Nehemías les hace esto de un acto formal, para que no solamente quede con palabras. No. Dice ahí: entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Ustedes lo dijeron, llama a los sacerdotes. Y recuerden, los hebreos juraban no en vano, sino que con toda seriedad y con todo sinceridad, juraban en nombre de Dios, poniendo sus vidas a aquella persona que lo hacía sinceramente. Hoy mucha gente jura por Dios que así fue, y hace cosas así. No tomemos el nombre de Dios en vano. Ellos no lo tomaban en vano y arriesgaban así sus vidas al compromiso.
Al estar de acuerdo todos en esta reconciliación se comprometen. Es necesario tomar en cuenta siempre a Dios en la búsqueda del Señor para que Él nos ayude a meditar antes de actuar y resolver el problema. Eso se va a lograr solamente cuando estemos buscando todos juntos al Señor, y va a haber verdadera bendición y verdadera armonía, y Dios resuelve los problemas. Versículo 13. Además, Nehemías sigue haciéndolo, pero formal y hasta visible. Además, Nehemías 5:13, sacudí mi vestido y dije: así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así será sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación: amén. Y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto. Así sacuda Dios. Nehemías tomaba muy en serio los juramentos a Dios. Nada de, bueno, carpetazos al asunto y olvidémonos, y ya en 3 meses, oye, eso que dije de que perdonarte, no es cierto, no. En nombre del Señor, y aquella persona que quiera volver a cobrar la usura, Dios lo sacuda, Dios lo disipe, que no quede nada más. Nehemías hace esto. A Nehemías le importaban. Era un asunto que tenía que terminar ahí, porque si no iba a ser como un problema, una herida sanada, nada más curada, pero que por dentro todavía sigue la infección. Podría causar, en cualquier momento va a volver a propagarse esa enfermedad. No, Nehemías, con la ayuda del Señor, se acaba este problema. Muchos, por la usura, tenían costales vacíos en casa, y era algo muy triste, porque pues tenían que tener ahí grano y comida, pero por la usura no podían, pues no tenían dinero para comprar. Ellos sabían lo que era tener costales vacíos, y nadie quería ser así. Bueno, la persona que sea así, según este versículo, así será Dios con ellos. Será su trabajo un lugar vacío, será su vida un lugar vacío. Pero si no lo hacemos así, en verdad perdonamos, va a haber bendición, y trabajaremos unidos, sin abusos, y el muro se terminará. Así es como ellos, la respuesta del pueblo del Señor. Dicen ellos en el versículo 13: toda la congregación dijo amén, y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto. Gloria a Dios. Abrazos, seguramente. Puedo imaginarme sonrisas de todos los de Jerusalén. Si alguna vez usted ha perdonado una deuda, o le han perdonado una deuda, usted sabe el gozo, la gratitud que se siente. No una deuda de 5 pesos, no, sino una deuda que en verdad es grande, que nos consume por dentro, y que alguien venga y nos los perdone, o alguien venga y nos lo pague. ¡Qué bendición! Hermano, perdóname. He abusado de ti, de tu familia, he abusado de tu necesidad. Es cierto, estuviste de acuerdo, pero solamente hice favor, eché mano de mi posición económica para después ponerte a ti más cadenas. Discúlpame, hermano. Y entonces había armonía. El hermano no le guardaba rencor al que le habían causado el problema, que es el sufrimiento, y seguían todos caminando con Cristo adelante, construyendo el muro. No perdió Nehemías ni un trabajador. Nehemías sonreía, y Dios estaba complacido con su siervo. Hay una imagen que tenemos ahí de una gráfica que tenemos en nuestro programa. Es una escalera que estaba ahí en Nehemías. Lo hice yo así. La clase alta, en este punto de Nehemías, versículo del capítulo 5, del 12 al 13. La clase alta, bueno, ningún usurero había más. Solo había hermanos queriendo ayudar a los que estaban abajo. La clase media revivió, porque antes de esto no había clase media. Era o tenías o no tenías. Y la clase baja desapareció. Bendito sea el Señor. Y Dios hizo esta bendición. Nehemías busca a Dios. Dios dirige al pueblo. Escribe ahí. Y todo el pueblo unido alaba a Jehová. ¿Qué le parece? Dice hasta abajo: la obediencia a Dios, aboliendo la usura, hizo a los ricos más sensibles y eliminó a los pobres en Jerusalén. Dios aprueba las relaciones cristianas. Cuidado con... Y siempre busquemos a Dios en yugo igual, el que dice el texto que está ahí. Gracias a Dios. Dios logra esta bendición, porque uno lo busca y hace las cosas en las manos del Señor. Solamente hay que buscar cuál es el camino de bendición del Señor. El consejo de Dios es el correcto. Perdón. El consejo de Dios es el correcto. Tomémoslo por nuestro bien, por el bien de nuestros hogares, por el bien de nuestras empresas, por el bien de nuestro país. Dios ya lo dejó. Es tan accesible encontrar, al menos aquí en Veracruz, espero que donde usted viva también, una Biblia. Aunque si usted tiene internet, puede descargar una Biblia y encontrar ahí la palabra del Señor y disfrutarla. Disfrútela, tómela. Hay lugares en donde está
prohibida, vetada la Biblia. Oremos por esos países que es donde está así. Pero si usted tiene esta libertad, aprovechémoslo y leamos la Biblia y vivámosla, la cual es la bendición. Nehemías predicaba con el ejemplo. Nehemías era el más rico, pero era el más piadoso. Él pudo haber dicho en algún momento: ¿saben qué? Páguenme, ahora paguen, ustedes ricos, ahora páguenme ustedes a mí. Pero él no fue así. Dios le da sabiduría. Él era un excelente gobernante, un excelente político. Y los políticos están para ayudar al pueblo, para ejercer la autoridad, para poner equidad y justicia. Y es lo que estaba haciendo Nehemías. Versículo 14 dice ahí, Nehemías 5:14, dice el texto: también desde aquel día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos pan de el gobernador. Él podía tener un impuesto a su favor que lo beneficiaría. Él, claro, por supuesto, podía pagarlo, pero tenía él un favor, así que recibía esta bendición. Pero él dijo: yo no quiero eso, vamos a compartir el pan para todos. No, gracias, porque este es un impuesto que a lo mejor por derecho, por mi posición, podría exigirles, pero no, porque estamos empezando todos y vamos todos a trabajar. No les voy a poner ningún gravamen, no les voy a poner ninguna afrenta a ustedes, ninguna carga extra. No puede ser que yo les diga que perdónenos y yo sigo cobrándoles a ustedes. No. Nehemías fue nombrado gobernador para construir el muro y se niega a esta prestación. Nehemías rehusó tomar ventaja de la necesidad y de la gente que lo quería, que mucha gente seguramente por gratitud quiere ayudarle. Dice: ¿saben qué? No, vamos a compartirlo entre todos. Eso es algo que debemos de aprender. Cualquier líder, cualquier jefe que tenga en las iglesias, poder compartir y ser de bendición, mostrar generosidad y no aprovecharnos de la gente que está necesitada. No, esta práctica era muy contraria a todo lo que hacían los demás, porque dice el versículo 15: pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí, antes de que llegara Nehemías, ellos sí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata. Ellos, que aún sus criados se enseñoreaban del pueblo, ellos, pero yo no hice así, a causa del temor de Dios. Qué tremendo, hay una comparación muy grande ahí. Los primeros gobernadores, quizá los que estaban, cuando aún estaban de esclavos, no sé, tenían gobernantes, ellos sí cobraban y abusaban de la angustia, siendo de esclavos, oprimiendo a sus propios hermanos. No sé si así eran como los cobradores de impuestos que estaban ahí, los publicanos en la época de Jesús. Así es, eran esclavos, pues sin embargo oprimían doblemente a sus propios hermanos. Cuidado. Ellos sí lo hicieron. Nehemías lo pone ahí porque a todos les constaba, pero Nehemías dice: yo no lo voy a hacer. Aún los criados de los gobernadores, según este texto que acabamos de leer, aún ellos abusaban del pueblo, pero dice Nehemías: yo no hice así. Y lo pongo con el respaldo de Dios, porque Dios le inspira para escribir esto. Dice: a causa del temor de Dios. Sí, por el amor del pueblo, por supuesto, pero a causa del temor de Dios. Nehemías eliminó esa carga sobre el pueblo, sobre sus compatriotas que estaban en necesidad. Dios nos ayude, por favor, a refugiarnos en el Señor. Y ahorita voy a continuar con nuestro programa. No vi la hora, discúlpeme, pero ahorita continuamos. No se vaya, ahorita continuamos con el versículo 15. Dios lo bendiga. 911, ¿dónde es su emergencia? Hay un mundo feliz más allá, donde moran los santos de luz, y buscando eterno olor al infinito y glorioso Jesús. En un mundo feliz
reinaremos con nuestro Señor en un mundo feliz. Reinaremos con nuestro Señor, cantaremos con gozo a Jesús, al Cordero que nos rescató, con su sangre vertida en la cruz, los pecados del mundo quitó. En un mundo feliz, reinaremos con nuestro Señor. En un mundo feliz, reinaremos con nuestro Señor. Para siempre en el mundo feliz, con los santos daremos honor, al triunfante y glorioso Jesús, a Jesús nuestro Rey y Señor. En un mundo feliz, reinaremos con nuestro Señor. En un mundo feliz, reinaremos con nuestro Señor. 911, ¿dónde es su emergencia? Gloria a Dios. Así es como reinaremos con nuestro Señor. Regreso a Nehemías 5:15. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata. Y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo, pero yo no hice así a causa del temor de Dios. Bendito sea Dios por Nehemías. Nehemías no pasó por alto este abuso familiar. Tengamos en cuenta eso. No podemos pasar por alto las cosas que suceden y nos explotan en la cara. Si usted es el líder, si usted es el responsable, no se puede quedar así diciendo, bueno, se va a resolver el problema solo. Imaginemos, por favor, que el papá ve como el niño viene y le pega a su mamá. Ay, qué lindo niño, ese niño tierno. No, tenemos que ejercer autoridad, proteger a lo herido y reprender a ese niño grosero. Imagínense, por favor, que en una iglesia, espero que no, una hermanita le esté robando el novio o la esposa o el esposo a la hermana. Ay, ¿qué haces? Es que la hermana es muy social y pues es que es muy carismática. No. Hay que ejercer autoridad, proteger al herido y reprender al grosero y al ladrón y a la persona que se está dejando también seducir, ¿no? Si usted tiene la bendición de estar al frente, ser padre de familia, ser jefe en su trabajo, tener la bendición de tener el liderazgo de un ministerio, si tiene usted la bendición de ser un político, tiene que acostumbrarse a tener la lupa sobre usted. Sí, no importa. Pero ahí está Dios, que es el que nos va, si lo aplicamos lo que el Señor nos dice, nos va a dar bendición para hacer las cosas bien y el camino de bendición para que haya armonía. Aunque todas las demás gente, como los primeros gobernadores antes de Nehemías, abusaban, bueno, Nehemías pone un alto y dice, yo no. Uno puede hacer la diferencia con la ayuda del Señor. Hay que rendirle cuentas a Dios. Por cada bendición que el Señor nos da, hay que agradecerle. Y por cada cosa que hacemos hay que rendirle cuentas a Dios. Y nuestros hijos, dice la Biblia, que son heredad, son prestados de Dios. Y le debemos dar cuentas diariamente al Señor, pues por todo lo material también. Y Nehemías lo hace. Ellos lo hicieron, pero yo no. Por causa del temor de Dios. Versículo 16 de Nehemías capítulo 5. También en la obra de este muro restauré mi parte y no compramos heredad. Y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Nehemías era una persona importante, era un político importante.
Y él con el dinero puede decir, ¿saben qué? Ustedes vengan y trabajen en mi parte del muro y o yo les compro su terreno y les perdono cierta deuda y les ayudo así. No. Llegó a perdonar, a trabajar y a meterle el hombro y seguir trabajando. Todos mis criados estaban juntos allí en la obra. Así es, era una persona importante, les digo, él era el gobernador y tenía siervos a su disposición. Qué cualidad de Nehemías, qué actitud de Nehemías. Tenía compasión por el pueblo. Sobre todo era un hombre de oración, así es. Y vivía sin abusar a los demás, queriendo ayudar a su propio pueblo de Israel, amado por el rey y la reina, y trabajaba duro. No sé qué tan acostumbrado haya estado a los trabajos rudos de construcción, porque él vivía como copero y no creo que ya estaba muy acostumbrado. Pero él dijo, no importa, yo vine a trabajar, nos trajo el Señor aquí y con su ayuda vamos a construir y levantar este muro. Era un gran gobernador. A él no le importaba eso de la clase social para meter las manos dignatarias y ahí en el muro trabajar. No le importaba eso. Nehemías era inocente de los conflictos de usura, pero busca la solución en Dios. No se queda de brazos cruzados, busca la solución en Dios. No compró ninguna tierra, ningún terreno por sus hermanos desesperados que estaban en deudas. No, él pues los ayudaba y les compraba, les pagaba a ellos para que tuvieran suficiente para comer, para poder sustentarse, y no abusó nunca de ningún hermano. Nehemías no quería abusar de su posición de gobernador, haciendo peligrar el respeto del pueblo y sobre todo a Dios. Si el Señor nos manda a los gobernadores como Nehemías, mejor no busquemos a Dios. No, Nehemías era una persona que honraba a Dios. Continuó trabajando con la gente común del muro. Ahí estaba él, con sus siervos, con la persona más humilde. Ahí estaba él. Sus motivos eran puros. Quería solamente ayudar. Nunca perdió de vista el llamamiento que Dios le había hecho a su vida. Fue a Jerusalén con el único propósito de ayudar al pueblo, no abusar de él, no para explotarlo, no para buscar intereses ahí ocultos. Los primeros años finjo que soy su amigo y ya después les empiezo yo a quitarles lo que es suyo, a robar un poco. No. Fue para construir el muro y no para edificar un imperio personal, una casa lujosa para él, no. Dios nos ayude a ser de bendición. Las cosas del Señor ahora dentro de la iglesia, los ministerios que Dios nos da, le pido que por favor sirvamos a Dios con alegría, porque este es el camino mayor de bendición. Dios se lo da a sus siervos que quieren en verdad servirle, que quieren ayudar al pueblo, que quieren dar bendición a la gente que los rodea. Si usted empieza a hablar del Señor a la persona que lo rodea, Dios quiere usarlo a usted. Pero nunca busquemos por interés personal servirle a alguien. Mucha gente solamente va y le predica a las personas que tienen dinero. Va y les predica a las personas que sabe que le van a invitar a comer. Va y las personas que le predican que tienen mínimo automóvil o algo así. No, Jesús no hacía esto. Moisés, sirviendo de intermediario entre Israel y Dios, y Egipto que estaba ahí, él pudo haber dicho, ¿saben qué? Yo soy príncipe en Egipto y entiendo que Dios me va a usar a mí para libertar. Yo no tengo por qué ayudarlos. Yo estoy viviendo muy cómodamente aquí y no voy a mover ningún dedo para que Dios lo haga todo. Pero Moisés se puso en las manos del Señor, y aunque al principio erró, luego estando él lejos, sin ninguna cadena encima, él dijo, voy a ayudar a mis hermanos 40 años después, porque así amaba él al pueblo de Israel. No olvidemos nuestra tierra, no olvidemos nuestro país, no olvidemos a la gente que nos rodea, a nuestros vecinos. Seamos de bendición en nuestra nación. Nehemías cuidaba el respeto del pueblo y se ayudaba así mutuamente. Sigo ahí, Nehemías capítulo 5. Jesús nos llama exactamente a eso. No puedo saltarme ese texto. Marcos capítulo 10. Mas Jesús, llamándoos, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y en este mismo sentido dice Juan capítulo 12 versículo 26: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesucristo es Creador. Jesucristo es el Hijo de Dios.
Jesucristo es Dios. Es el principio y el fin, el alfa y el omega. Él es Jesucristo. Y sin embargo le lavó los pies a los discípulos. Y lavó nuestro corazón, nuestro sucio corazón de nuestros pecados. Porque Él vino para servirnos y darnos vida. Eso vino Jesús. No nos enseñoremos de los demás. No seamos abusivos. Tomemos el ejemplo de Jesús. Si usted dice que es cristiano, pues tenemos que comportarnos como Cristo. Sigamos su ejemplo. Él lo hizo todo por amor. En esta historia que estamos tratando de Nehemías, dice, termina el capítulo, versículos 17 y 18. Además, él compartía comida. 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros estaban a mi mesa. Vean que Nehemías tenía mucho económicamente, pero él lo compartía. Y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves, y cada 10 días vino en toda abundancia. Y con todo esto nunca requería el pan del gobernador, el que era el impuesto ahí, su favor que tenía. No, él no lo toma, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Él le gustaba, era generosísimo. Le llegaba algo de dinero, algún privilegio, y él decía, pues vamos a compartir. ¿De qué me sirve de que lo tenga yo ahí guardado y se echa a perder? Mejor compartámoslo. Todos tienen hambre, pues compartamos. Y invita a comer diariamente a 150 judíos y oficiales. A veces es una comida para unos 3-4 personas y ya está uno contando los pesos, ¿no? Así es uno. Bueno, este hombre es con generosidad, porque Dios había sido bueno con él. Comparte la bendición con el Señor, con las personas, y pues por supuesto se ganaba el corazón del pueblo. No lo hacía en ese sentido, pero a él le gustaba compartir. Nehemías hace esto. Nehemías mantenía una relación cercana con el pueblo, con sus líderes. Él no los dejaba a nadie atrás. Hago una pregunta pensando en esto. Si está usted casado, ¿cómo está su relación con la segunda al mando? Con su esposa, con su cónyuge. ¿Comen juntos? ¿Platica también de los anhelos de ella? ¿Escuchas a tu amada o solo le informas tus planes? ¿Conviven y sonríen? ¿O solamente es un momento difícil? Nehemías, porque estaba igual que el pueblo, estaba cansado igual que el pueblo, con polvo de muro, de escombro, de muro, estaba ahí trabajando todos iguales. Por supuesto se lavan las manos. Estaban ahí, pero contentos todos unidos por querer ayudar. Pero no seamos nosotros de las personas que comemos y que estamos a la mesa enojados. En Dios puede haber bendición en esa mesa, por muy humilde que sea, no importa. Si le damos al Señor el lugar que le corresponde, el lugar de honor de nuestros hogares, de nuestro corazón, Dios puede hacer que ese hogar sea de gran bendición como nunca lo ha visto en su vida. Versículo 18 dice ahí que él viene y comparte. Sin duda era muy alto precio el que se tenía que pagar para ayudar a tantas personas. Y Nehemías dice, ¿saben qué? Compartamos. ¿Cree usted que Dios recompensó a Nehemías? Por supuesto. Entonces sirvamos al Señor, porque ese es el camino de bendición. No, la Biblia no se trata solamente de decir, esta historia está bonita. Oh, ¿cómo hizo Dios en aquel entonces? No, es el mismo Dios al cual le clamamos nosotros. Confiemos en Dios, pongamos nuestra esperanza en el Señor, hagamos las cosas a la manera de Dios. A través de esta historia, grandes enseñanzas entendemos. Y el último versículo de Nehemías capítulo 5 dice así termina Nehemías: acuérdate de mí para bien, Dios mío, y todo lo que hice por este pueblo. Así termina este capítulo. Qué precioso, clamando al Señor. Nehemías, después del convivio, después de haber trabajado, terminaban los días así, clamando a Nehemías: Señor, gracias. Señor, en tus manos está esta obra. Soy un inútil, Señor, pero en tus manos está esta obra. Acuérdate de mí, ten misericordia de mí, Señor. Sin duda era un alto precio que tenía que pagar materialmente, y Dios le proveía, porque al que más da, más el Señor le da. Al que más comparte, más el Señor le da. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Mi Dios, Dios mío, no el Dios de mis padres solamente, no el Dios de la nación, no el Dios de los pobres, no, mi Dios, acuérdate,
porque su compromiso era principalmente con Dios, con el pueblo por supuesto, pero sobre todo era con Dios. Pedía el respaldo divino. Todo este pueblo, todo lo que he hecho, Señor, ten piedad de mí, por favor. Te he honrado, Señor. Dirige, dame sabiduría para saber qué hacer mañana. Por favor, ayúdame. El día laboral, la jornada laboral ya terminó. Provéeme para mañana. Le estaba clamando al Señor. Ten piedad de mí. Lo más seguro es que Nehemías estaba cansado, tentado quizá a flaquear, y por gente como Sanballat y Tobías a desertar, o ellos los amenazaban y querían matarlo. Pero él lo que hacía era cada día terminarlo en oración, y seguramente no pasaba así. Dios sabía cómo se sentía su siervo. Nehemías oraba constantemente. No tenía que fingir fortaleza ante Dios, porque Dios ve el corazón. Dios le respondía con sabiduría y le daba administración del Señor ante las situaciones que venían ahí enfrente, que tenía él de construcción, que a lo mejor él no sabía, pero Dios le proveía esta sabiduría. Era una necesidad urgente, una necesidad sincera, y Nehemías clama al Señor, y Dios le da esa bendición. Nehemías fue uno de los gobernadores más amados de Israel, un gobernador correcto, adecuado para esa necesidad y mantener al pueblo unido. El honor terrenal más alto Dios se lo dio, porque pues está escrito este libro hasta con su propio nombre, y por supuesto está en la presencia del Señor. Dios nos ayude a nosotros en nuestras casas, darnos sabiduría para poder actuar con respeto, darle solución a los problemas que se presenten, sobre todo los de las deudas, porque esas deudas secan en nuestro corazón, secan en el ambiente, secan y nos vuelven en amargura más. Dice Juan 4:14: el que viviere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Dios nos ayude a ser de bendición, a escuchar a la persona que está preocupada, para compartirles de esa agua de vida que es Cristo Jesús. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Así es como clama Nehemías, y por supuesto que Dios lo iba a bendecir así. Termino. Los abusos familiares dividen. Las deudas vienen y causan disensiones, pero en la oración a Dios, la familia puede ser reconstruida. Un testimonio honesto de la autoridad une. En la oración está la respuesta. Ante las quejas justas que demandan acción, ante la indignación justa como estas personas pobres, ante el liderazgo y una familia en peligro, necesitamos oración. Ante la tentadora fama humana de que oye, a mí me van a alabar, no, en Dios está la oración, la humildad. Clamemos al Señor, busquémoslo a Él, pongamos al Señor en prioridad en nuestras vidas, a Jesucristo, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra escuela, tus ministerios, tu salud, por supuesto. Mucha gente tiene todo el orden de su vida un desastre. Primero mis amigos, primero mis pasatiempos, primero mi tentación, primero yo, y por eso se vuelve todo un desastre. Si imagínense que todos pensáramos así, no, primero yo, cada crucero sería un pleito. Bueno, sería un pleito. Dios nos ayude a tener paz. La usura es pecado, así de sencillo. Sigamos a Dios y en su ayuda encontraremos sabiduría para hacer las cosas bien. Termino con este texto, que es en la parábola de los dos deudores, en Mateo 18, 23 a 35. Solamente se los digo, había dos hombres. Un hombre le había perdonado a un siervo, le había perdonado una cantidad tan grande, creo que dice 100,000 talentos le perdona a él. Y el rey, el gobernador, le perdona a esta persona, y por supuesto no podía pagar, tenía grandes deudas, no podía pagarlo. Le perdona y por supuesto va agradecido y sale sonriente. Pero al salir, esta persona que había recibido el perdón del rey encuentra a uno que le debía quizá ni siquiera un 10%, le debía menos de eso que ese perdón. Págame la deuda, si no te voy a meter a la cárcel, no te lo puedo pagar, perdóname. Lo mismo que le dice él al rey, se lo dice ahora a este siervo: perdóname. No lo perdona y es su deseo meterlo a la cárcel. Se entera rápido el rey y dice: como tú no perdonaste, yo tampoco te voy a perdonar. Ahora
te voy a meter a la cárcel hasta que me pagues la última moneda que me debes. Cuidado. Si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre los perdonará a ustedes. Pero si perdonamos a los hombres sus ofensas, nuestro Padre nos perdonará también las nuestras. Honremos al Señor, el cual es el camino de la bendición. Que Él esté con usted. 911, ¿dónde es su emergencia? A ver. Por fe y salud de hogar, por fe en Jesús, y luchando por traer almas a la luz, dados encendidos y vienen contra mí. Mas yo sé que por fe venceré a ti. Oh, si quiero ver al Salvador, quiero ver su rostro lleno de amor. En aquel gran día yo he de cantar, ya pasó todo afán, todo mi pesar. En las olas del turbión Cristo guardará, mi barquilla guiará hasta el puerto allá. Yo tranquilo puedo estar, mi piloto es mi rey, tengo fe de que Él es fiel. Oh, si quiero ver al Salvador, quiero ver su rostro lleno de amor. En aquel gran día yo he de cantar, ya pasó todo afán, todo mi pesar. En servir al Salvador por los valles voy, donde muchas sombras hay, más seguro estoy. Muchos triunfos obtendré, nunca fallará. Mi Jesús es la luz, Él me sostendrá. Oh, si quiero ver al Salvador, quiero ver su rostro lleno de amor. En aquel gran día yo he de cantar, ya pasó todo afán, todo mi pesar. Oh, si quiero 911, ¿dónde es su emergencia? Gloria a Dios. Acompáñanos por favor en la siguiente oración. Padre, tú eres bueno, Señor. Tú eres sabio. Tienes todo bajo control. Eres nuestro refugio. Señor, en esta oración queremos rogarte, Señor, por las personas que nos acompañan, Señor, y aún por nosotros, ante las deudas, Señor, que quizá tenemos, Señor. Por favor, provee trabajo, Señor. Ayúdanos a administrar lo que tú nos das. Ayúdanos a ser cuidadosos, Señor, en las inversiones que hacemos, a no gastar, Señor, lo que no tenemos. Ayúdanos, por favor, Señor, a ser prudentes, a darle prioridad, Señor, a nuestra familia, Señor, a seguirte a ti, amado Padre, que nuestra vida material, porque de lo contrario, Señor, si no tenemos administración económica, se convierte todo en un desastre, todo, Señor, se arruina, Señor, todo se convierte en desesperación, en contar días, en hacer cuentas, llenar la mesa de hojas de cuentas y de buscar, Señor, empeñar las cosas que con sacrificio, Señor, se han logrado alcanzar, cuando por una buena administración todo eso se hubiera evitado. Entonces la amargura viene y disipa y destruye, Señor, y ya hay un caos, Señor. Provee, por favor, a cada hogar
Guárdanos, Señor, en el ministerio, en el trabajo, Señor, que nadie pierda su empleo, Señor, de las personas que nos están viendo y las personas que nos rodean, que lo verán, Señor. Guarda sus trabajos, Señor, que puedan ascender, que puedan ellos tener un trabajo estable, que se esfuercen, Señor, dándote honor a ti, que tú también eres su jefe, Señor, que los guardes, Señor, de cualquier peligro, los ayudes, Señor, ante las tentaciones que hay para enriquecerse y ensoberbecerse, Señor, por la sabiduría, Señor, para laborar que tú les das. Señor, no lo permitas, sino que sigamos trabajando, Señor, con humildad, con respeto, Señor, buscando ayudar, Señor, y siendo de bendición para nuestro jefe también, Señor. Si lo es así, Él lo será para nosotros, Señor. Guarda, por favor, que ningún empleo se cierre, Señor, provee cada necesidad que hay. Ayúdanos, por favor, Señor, a decir no a lo que no podemos comprar, Señor, a no malgastar, Señor, ni nuestro material, nuestro dinero, ni nuestro tiempo, Señor, ni nuestras fuerzas en cosas que no convienen, Señor. En ti, amado Padre, está la sabiduría, y provee, por favor, para cada necesidad, que es lo que te pedimos, Señor, sobre todo ante la compra de medicina, Señor. Provee, por favor, a cada familia, que tú sabes, Señor, lo difícil que es, lo costoso que es, los tratamientos que son, Señor, lo desgastante que es. Por favor, provee, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Nuestra iglesia tiene la bendición. Los martes tenemos culto de oración. Exactamente, pedimos al Señor por salud, por el trabajo, que el Señor nos ayude a pagar y que tengamos en nuestras vidas. Le pedimos al Señor por la armonía familiar. Los jueves tenemos el culto general, donde hay, gracias a Dios, ahí sí hay predicación a las 7 de la noche, igual que el martes. Los domingos estamos a las 10 de la mañana a la escuela dominical, y en la tarde a las 6 de la tarde el culto general, donde predica nuestro pastor, y lo transmitimos por Facebook. Ese sermón sí lo transmitimos por Facebook. Los martes tenemos en Pajapan también, tenemos una misión que es atrás de la escuela Donato Padua. Ahí justamente en la esquina está los martes a las 5 de la tarde la misión. Casa de la hermana Lupita en Pajapan. En los miércoles estamos en Minatitlán, en la colonia petrolera, en la calle 5, esquina calle 23, en casa de la hermana Meli. Estamos ahí los miércoles, en Minatitlán. Los jueves en Revolución 3, frente a la ADO, en Nanchital. Estamos ahí en Nanchital los jueves a las 10 de la mañana. Estamos ahí en casa del hermano Roberto. Y los viernes estamos también en la misión en Acayucan a las 7 de la tarde, 7 de la noche, en Javier Mina 606, es en Acayucan. Son las invitaciones, donde con mucho gusto los esperaremos ahí para recibirlos y adorar juntos al Señor, si vive usted aquí cerca. Tenemos la bendición también los sábados, la columna del periódico. Está Aguas de Reposo, gracias a Dios, en la sección de sociales, en el diario del Istmo, ahí está Aguas de Reposo, por nuestro pastor. Igualmente el ministerio de nuestro pastor a las 7 de la mañana en FM 101.7, está también en el radio Al Abrigo del Altísimo, que es el programa de radio de nuestro pastor. Tenemos nuestra página también, gracias hermano, Al Abrigo del Altísimo 1.blogspot.mx, tenemos nuestra página también, por favor visítela. Estamos para servirle, para contestar cualquier comentario, y con la ayuda del Señor, algunos escritos de Aguas de Reposo y los programas que hemos tenido hasta hoy, que son 235 con el programa de hoy, creo, gracias a Dios. El Señor nos ha permitido tener esta vida en este programa. Dios bendiga nuestro canal, Imagen y Política, bendiga a nuestros hermanos que están al frente. Dios lo bendiga, hermano José Luis, gracias a Dios por su vida, que el Señor nos permita siempre servirle a Él. Déjeme terminar con un texto que dice así, la palabra del Señor, que es Jesús, el que dice así, Mateo capítulo 11, versículo 28 y 30. Escrito está: venid a mí, dice Jesús, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ese es el texto que el Señor nos dice. ¿Está usted trabajado? ¿Está usted cargado? Dios lo puede hacer descansar. Mi nombre es Jonatán, y le digo que el regalo de Dios para usted es la vida eterna. Tómelo, está una oración de fe. Descanse en el Señor y tendrá usted paz. Que Él lo bendiga. 911, ¿dónde es su emergencia? El Señor está aquí, hermanos. Siempre en Cristo. Es una gran alegría.
¿911? ¿Dónde es su emergencia?